Bueno, vamos a ver en este tercer caso, integración de funciones racionales. ¿Sí? El método que vamos a utilizar se denomina descomposición en fracciones simples. ¿Sí? Bueno, aquí vamos a tener integrales de la forma, ¿sí? Dice integral de un polinomio en X dividido un polinomio en Q. Quiere decir que va a ser el cociente de dos polinomios. ¿Sí? Tanto P como Q son funciones polinomiales. ¿Sí? Bueno, lo primero que tengo que ver es que si el grado del numerador es mayor o igual que el grado del denominador, debo efectuar la división. O sea, divido el numerador en el denominador y me da un cociente más el resto dividido el divisor. ¿Eh? Donde el grado del resto tiene que ser menor que el grado del divisor. ¿Eh? Esa es la primera condición. ¿Eh? Aquí en este caso le va a quedar un cociente con variable x, el cual les va a conducir a integrales directas. ¿Sí? Y donde vamos a aplicar el método va a ser a esta parte, a este cociente. ¿Sí? Eso cuando el grado del numerador sea mayor o igual que el grado del denominador. Ahora, si el grado del numerador es menor que el grado del numerador, ¿sí? El grado del numerador es menor que el grado del denominador, se descompone en fracciones simples. Bueno, ¿qué quiere decir con eso? Yo tengo este cociente, este integral de ese cociente, y lo descompongo en varios términos. ¿Sí? Ustedes pueden ver que todos tienen variable x. ¿Sí? Y todos tienen que ser directos, básicamente. ¿Sí? Ahora, esas fracciones, dependiendo si tienen raíces reales o complejas, puede ser que tenga esta forma, en el caso de raíces reales, o esta otra, en el caso de raíces complejas. ¿Sí? O sea que no son reales. ¿Sí? Bueno, ustedes en la práctica van a ver este caso. ¿Sí? Pero aquí lo vemos los dos para que aprendan. ¿Sí? Bueno, en el primero que ustedes van a ver efectivamente, los x sub j pertenecen a los reales. ¿Sí? O sea, ustedes supónganse pueden tener una expresión de este tipo. 2 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Sí? Entonces uno les preguntaría, ¿cuál es la raíz o qué valor hace 0 al denominador? Y ustedes dirían 1. Y el número es un número real. ¿Ven? De igual manera, si tendría x más 1, ¿qué valor hace 0? Menos 1. Y el menos 1 es real. ¿Eh? En cambio, para este caso tendrían algo así, supongamos. Tenés x más 1, por decir algo, x cuadrado más 4. ¿Mm? Supongamos al cubo. ¿Ven? Entonces, ¿qué le está diciendo este? ¿Hay algún valor real para el cual el denominador se haga 0? Y no. ¿Ven? Entonces, es el caso de raíces complejas. ¿Eh? Bueno, entonces, ustedes van a trabajar con expresiones de este tipo. Este numerito 2 que está aquí, o este numerito 3, significa, es el orden de multiplicidad, o sea, cuántas veces se repite la misma raíz. ¿Sí? En ese caso, el menos 1, si esa es la raíz, se repite 2 veces. Y en este caso, esta expresión se repite 3 veces. ¿Sí? Bueno, entonces lo que nosotros queremos es hallar estas constantes. En este caso, a nosotros nos va a importar hallar esta constante. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo lo vamos a hacer a eso? Lo primero que tengo que hacer es factoriar el denominador a su mínima expresión en el campo de los reales. ¿Sí? Entonces, fíjense si tendría una expresión de este tipo. Aquí tendría una diferencia de cuadrado. X cuarta menos 1, una diferencia de cuadrado que lo puedo escribir como x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Esta expresión, ¿puedo reducirla aún más? La respuesta va a ser no.
Ahora, esta otra, ¿puedo hacer algo? Y sí, es una diferencia de cuadrado, que la puedo escribir de esta manera. ¿Ven? X menos 1 por X más 1. ¿Ven? Ahora, este segundo término, este segundo factor, ¿cómo lo puedo escribir? Como X menos 1 por X cuadrado más X más 1. Aquí sería aplicando el sexto caso de factoreo. ¿Sí? Bueno, entonces, si están ya, digamos, esto no lo puede reducir más, estos tres términos ya están reducidos a su mínima expresión y este también ya no puedo reducirlo más. ¿Sí? Entonces, eso lo puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden ver que el X menos 1 tiene una multiplicidad 2. ¿Sí? O sea, se repite 2 veces. ¿Sí? Mientras que los otros, que todos estén elevados a la potencia 1, entonces el orden de multiplicidad es 1. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué interesa ese orden de multiplicidad. ¿Sí? Bueno, entonces, si tenemos un factor de esta forma, x menos x sub 1 elevado a la R1, se forman R1 fracciones. ¿Qué significa esto? Va a ser la constante por x menos x1 a la primera. Lo mismo, pero ahora al cuadrado. Lo mismo, pero ahora al cubo. Así hasta llegar a este valor. ¿Ven? Entonces quiere decir que si ustedes tienen, por ejemplo, si tienen, por ejemplo, veamos la expresión anterior. Vamos a escribirla aquí. Supongamos que tengamos x menos 1 al cubo. Sabemos que está en el denominador. ¿Sí? Entonces, al ser raíces reales, yo lo voy a escribir como a sobre x menos 1 a la primera, más b x menos 1 al cuadrado, más c x menos 1 al cubo. Y hasta ahí nomás, porque el orden de multiplicidad es 3, ¿ven? A medida que cada término es para uno de esos valores hasta llegar a ese valor en cuestión. ¿Bien? Bueno, ahora, este sería el caso para el caso que sean complejas, raíces complejas, que no sean reales, y prácticamente lo mismo, ¿ven? Esto no lo voy a ver porque no hay ningún ejercicio en la práctica en lo cual le apliquen esto ustedes. ¿Bien? Bueno, ahora, una vez que hemos determinado la forma que tienen, ¿sí? Tendríamos el original, sería igual a ¿qué cosa? A esas fracciones que hemos propuesto nosotros. Tenemos que llevarla a esta forma. ¿Sí? Considerando que p de x, o sea, el numerador tiene que ser igual a un polinomio h de x. ¿Sí? Este es el polinomio h de x el que nosotros vamos a determinar. ¿Sí? Entonces, se va a formar un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. ¿Sí? De la resolución del sistema, una vez que resolvamos ese sistema, vamos a obtener las constantes. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo obtenemos eso. ¿Sí? Por ejemplo, aquí ustedes tienen esta expresión. El grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces debo factoriar el denominador. ¿Sí? Ya puedo empezar a trabajar directamente, voy a factoriar el denominador. Entonces lo factorio y me queda esta expresión. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué veo aquí? La raíz de este primer factor es el número 2, que es un número real. Y este otro caso sería raíz compleja, ¿ven? Porque no tienen, en los reales no hay solución. ¿Sí? Entonces, al tener raíz real, ¿qué voy a escribir? A sobre x menos 2. ¿Ven? Simplemente eso. ¿Sí? Y este, al ser raíz compleja, lo voy a escribir como bx más c sobre x cuadrado más 4. ¿Ven? Otras letras elijo. Yo quiero encontrar a, b, c. ¿Sí? Bueno, ahora, ¿cómo voy a encontrar esas constantes? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo tenía. Entonces, tomo un común denominador. ¿Eh? Entonces, sumar fracciones. ¿Eh? Entonces, yo diría x menos 2 por x más 4 dividido x menos 2 da x cuadrado más 4. Entonces, ¿qué queda? A por x cuadrado más 4. Luego, esta expresión dividido x cuadrado más 4 me va a dar x menos 2. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bx más c por x menos 2. ¿Sí? Realizamos propiedad distributiva y me queda toda esta expresión. ¿Sí?
apliquen propiedad distributiva en el numerador para esta expresión, para esta que está aquí. Van a llegar a esto. Bueno, y eso lo tengo que comparar con el numerador original. Este es el original. Entonces veamos. ¿Cuáles son los coeficientes que yo tengo en x cuadrado? Sería a y este b. Entonces, ¿qué sería? A más b igual al coeficiente de x cuadrado en el original. Entonces, 6. ¿Ven? Entonces, a más b me da 6. Término lineal. Menos 2b más c. ¿Ven? Menos 2b más c. Aquí lo escribí al revés, por simple comodidad, es igual a ¿cuánto? A menos 5. ¿Ven? El término libre. 4a menos 2c es igual a ¿cuánto? Al término libre del original, 18. ¿Ven? Entonces, lo único que me resta es resolver este sistema. De 3 ecuaciones con 3 incógnitas, lo resuelvo por el método que ustedes quieran y encontramos que A vale 4, B vale 2 y C vale menos 1. Entonces, esta que era la integral original la voy a escribir ahora de otra manera. Teniendo en cuenta estas constantes y el planteo que había hecho, que es este, voy a escribir de esta manera. Bueno, entonces fíjense, esta me conduce a una integral directa. Aquí en esta segunda puedo dividir en dos integrales. Por un lado el 2x menos el otro término. Entonces, esta es directa. 4 logaritmo del valor absoluto de 2. Para resolver esta otra, ¿qué puedo hacer? Puedo aplicar una sustitución. Si yo llamo u a x cuadrado más 4, el diferencial de u que me da 2x, diferencial de x, que es justamente el numerador. ¿Ven? Entonces va a ser logaritmo de x cuadrado más 4. Sin valor absoluto, porque sé que esto siempre es positivo. Y la última, si ustedes se fijan en tabla, tiene la forma 1 sobre x cuadrado más a cuadrado, que es el arco tangente. La primitiva de esta expresión es 1 sobre a, arco tangente de x sobre a. ¿Sí? Fíjense en eso en tabla y les conduce a este resultado. ¿Sí? Bueno, y de esa manera resuelven el problema. ¿Sí? Bueno, cualquier duda lo vamos a ver en la clase ya presencial de teoría.